Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Aquí estamos en Ingeniar en Radio, tercer programa de este ciclo 2016. Es un gusto poder acompañarlos como todos los miércoles. Estaremos en vivo hasta las 9 de la noche contándoles, acercándoles información vinculada a la Facultad de Ingeniería y también a la disciplina. Hoy con muchos temas de interés. Antes saludo a Marcos Actis, decano de la Facultad. Empecé embalada. ¿Todo bien? Todo bien, Viviana. Bueno. Y toda la audiencia, bueno, muy buenas noches, un gusto estar acá y pudiendo comentar cosas de la ingeniería. Exactamente, como decimos siempre, de tratar de acercarlo a la gente, que podamos todos comprender cuán importante es en nuestras vidas cotidianas, que lo tenemos como asumido, ni nos damos cuenta. Como dije, el primer programa del año pasado, estamos rodeados. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de dos temas centrales muy importantes, muy trascendentes. Uno tiene que ver con los sistemas o los medidores inteligentes de energía. En la Facultad de Ingeniería en 1 y 47 se está trabajando en estos sistemas que, bueno, tienen una enorme aplicación ya en otros países del mundo, como Italia. Parece ser que es un caso testigo del uso y de la eficiencia de estos sistemas, porque, bueno, tiene varias aristas para analizar. Consigue la generación de energía de un modo más amigable con el medio ambiente, ahorro de energía. Bueno, vamos a ver un poquito en qué consiste este trabajo y cómo se va a aplicar en la Facultad de Ingeniería, porque claro, los ensayos se hacen... Las pruebas normalmente empiezan por ahí. Claro, así que vamos a estar interiorizándonos acerca de ese tema, de los sistemas o los medidores inteligentes. También nos vamos a meter con otro tema de interés para toda la región, los platenses y los ciudadanos de Berisso y Ensenada. Recordarán ustedes que en el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Agua y nos pareció pertinente poder tocar este tema también a propósito de que estamos a muy poco tiempo de cumplir 3 años de las inundaciones en La Plata y la región. Y sobre este tema la Facultad de Ingeniería está lanzando los primeros días de abril, ya vamos a estar dando precisiones, un curso de posgrado sobre gestión del riesgo de inundaciones en cuencas urbanas, así se llama. Y lo interesante de lo que tenemos previsto conversar en el día de hoy es que vamos a conocer cómo está trabajando la facultad en materia de inundaciones aquí en La Plata. Fue un órgano de consulta rápidamente la facultad por parte del gobierno municipal cuando ocurrió la inundación. Así que de eso vamos a estar hablando. Y también vamos a estar repasando algunos temas de interés para los estudiantes, así que presten atención porque hay mucha actividad para poder desarrollar a lo largo de toda la semana. Así que bueno, aquí nos quedamos hasta las 9 de la noche. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 422-0295, 422-0295. Como Difusión Ingeniería nos encuentran en Facebook. Difusión Ingeniería, todos los temas vinculados a la Facultad de 1 y 47. Y también en Twitter como @Ingeniar en Radio. Bueno, estas son todas las vías de comunicación, así que así comienza Ingeniar en Radio. 10 minutos pasaron de las 8 de la noche y lo prometido, ya saludamos al ingeniero Ricardo Díaz. Él es director del Laboratorio de Ensayos y Mediciones Eléctricas de la Facultad, lo que conocemos como LEME. Y bueno, justamente lo convocamos y lo invitamos a participar del programa de hoy para que nos cuente acerca de en qué consiste o de qué hablamos cuando hablamos de medidores inteligentes. ¿Cómo está, ingeniero? Mucho gusto. Viviana Parlatore lo saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Viviana? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntenos un poquito acerca de, digamos, cómo están trabajando en este tema de los medidores inteligentes y de qué se trata. Bueno, cuando se habla de medidores inteligentes, por ahí la palabra suena demasiado rimbombante. En realidad lo que se está hablando son medidores que tienen ciertas características que lo diferencian bastante notablemente de los medidores que se usan actualmente. Estamos hablando de los medidores de energía que uno puede tener en el domicilio para medir justamente el consumo eléctrico de un hogar, ¿no? La gran diferencia por ahí que tienen estos medidores que ahora se dan a llamar inteligentes son fundamentalmente la capacidad que tienen de comunicarse con otras áreas del sistema eléctrico. En realidad el medidor inteligente nace, digamos, el predecesor del medidor inteligente es la telemedición, ¿no es cierto? La posibilidad de que no tenga que venir una persona a leer el medidor, sino que el medidor tenga capacidad de comunicarse, por ejemplo, con la empresa distribuidora de energía y tener un registro permanente y en línea,
Claro. del consumo energético del domicilio. Es un sistema que a nivel de media o alta tensión ya se usa, con características que ya son conocidas. Lo que pasa, bueno, la novedad de esto, y por eso la difusión que ha tenido, es porque, bueno, ahora empieza a haber una tendencia bastante importante desde el principio de este siglo a utilizarlo a nivel masivo en domicilio, ¿no es cierto?, en uso residencial. Claro. ¿Y qué otras ventajas conlleva? Por ejemplo, de la información que teníamos y que leíamos al momento de la preproducción, veíamos que es un sistema que es mucho más amigable con el medio ambiente. ¿Esto es así? Sí, en realidad el medidor en sí es amigable con el medio ambiente en el sentido de que favorece a la eficiencia energética. Es decir, ¿en qué sentido la favorece? En la medida en que uno puede conocer el nivel de consumo que tiene, ya hay bastantes estudios a nivel internacional. Estos medidores se usan masivamente, ya se han instalado millones en hogares del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Y bueno, el que uno tenga un registro, un seguimiento en forma permanente, muchas veces uno está acostumbrado a tener el medidor que tiene un indicador que está en la puerta de la casa y uno no va habitualmente a medirlo, o no tiene un control permanente de lo que está consumiendo. Sí. Estos nuevos medidores, como tienen posibilidad de comunicarse, inclusive inalámbricamente, uno puede tener un visor de lo que está consumiendo dentro del domicilio. Eso favorece en el sentido de que, bueno, uno está viendo lo que está consumiendo y entonces se hace... Puede controlar su consumo. Puede controlarlo, exactamente. Y entonces eso lo que le permite a uno es decir, bueno, puedo elegir el momento en el que conectar determinado equipo, o si conecto determinado aparato estoy consumiendo más de lo que estoy deseando. Entonces, en ese sentido, contribuye a la eficiencia. Por otro lado, también está muy relacionado con las energías renovables. El hecho de que el medidor pueda tener un registro bidireccional, es decir, nosotros estamos acostumbrados a un medidor de energía que mide lo que consumimos nosotros. Si pensamos en que se está haciendo cada vez más común el hecho de tener generación propia a nivel local, pequeña, qué sé yo, uno puede pensar rápidamente en un panel solar instalado en un domicilio. Es decir, el medidor tendría la capacidad, estos nuevos medidores tienen la capacidad también de medir lo que nosotros mismos podemos generar en nuestro hogar. Con lo cual se podría compensar lo que uno consume en otros horarios, en el cual la energía solar, por ejemplo, no está generando. Lo que uno consume podría compensar lo que está generando, ¿no? El medidor tiene esa capacidad de medir en forma bidireccional, que estos medidores convencionales típicos que tenemos hasta ahora no lo hacían. Entonces, en ese sentido también es una tecnología que favorece la utilización de energías alternativas, ¿no? Y por eso, bueno, está teniendo tanto auge. Y bueno, lo que se conoce también como autoconsumo es decir, que uno genere su propia energía, está muy emparentado con esta utilización de estas nuevas tecnologías de medición, ¿no? Claro. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo estás? Bien, bien. Esto, un poco traduciéndolo, sería que si de repente nosotros no estamos en nuestra casa a la tarde y hay sol y tenemos un panel solar que está generando, podríamos estar inyectando energía a la red y un poco compensando el gasto que hicimos nosotros mismos de la red. Esto sería, ¿no? Sí, por supuesto, esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad también es que estos medidores, los más modernos, tienen posibilidad también de tener un control sobre los equipos, los aparatos electrodomésticos de gran consumo en el hogar. Por ejemplo, un lavarropas o un lavavajillas. Entonces, uno podría dejar programado el medidor de tal manera que cuando sense que hay una buena generación, por ejemplo a través de energía solar, o porque la energía tiene un costo más bajo también, ¿no es cierto? Porque la generación de energía, si bien nosotros pagamos lo mismo por el kilovatio hora en cualquier momento del día, la energía es más barata en ciertos momentos cuando hay menos consumo. Entonces, el medidor mismo podría decidir, porque estaría conectado, esta es la facilidad de comunicación que mencionábamos al principio, estaría conectado con un lavarropa, por ejemplo, y encender el lavarropa cuando nosotros no estamos y cuando la energía es más barata. O como cuando decías vos, cuando está generando el panel solar, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto debería ir acompañado con las leyes que no tenemos todavía, ¿no es cierto? Sí, exacto. Acá también falta esto, digamos, tiene que ir acompañado con una legislación adecuada y además con una capacitación por parte de nosotros los usuarios. Evidentemente hay un avance tecnológico bastante rápido que tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la eficiencia energética. Ahora que está tan en boga esto, estamos todos asustados con la factura de energía eléctrica que nos va a venir. Entonces, todo esto es importante, digamos, y suena bastante lógico
ponerse a trabajar seriamente sobre este tema, ¿no? Y acá también hay otro actor importante que son las empresas que trabajan en la distribución del servicio, ¿no? ¿Cómo se trabajaría con estos actores? Por supuesto, y bueno, acá, ya digo, yo creo que hay una necesidad de capacitarnos todos los actores que intervenimos en esta cuestión del consumo y la generación de la energía, la distribución de la energía, en el sentido que, bueno, no hay, digamos, hay pequeños, todavía pequeñas muestras, digamos, de planes para experimentar con estos medidores. Nosotros venimos proponiendo de la facultad, Marcos lo sabe, de que se desarrollen algunos programas pilotos justamente para reconocer, para utilizar, al menos en pequeñas cantidades de usuarios, este tipo de tecnología y experimentar justamente o tratar de desarrollar todas las ventajas que tiene la tecnología esta, ¿no? Y sin duda lo que vos decías, Viviana, de que las empresas distribuidoras tienen un rol trascendente, no hay ninguna duda, porque ellas son las que tienen en este momento la titularidad de los medidores y son las que tienen en sus manos la posibilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, hay también una cuestión de legislación vigente que todavía no se ha adaptado a estas tecnologías nuevas, que bueno, por lo que mencionaba Marco recién, ¿no? La facultad también está en este momento tratando de dar un paso, en el sentido de, bueno, tratar de tener un sistema de este tipo funcionando en la facultad. A lo mejor Marcos ya habrá comentado quizá algo sobre esto. No dije nada. No lo dijimos al aire. Pero bueno, hay intentos de la facultad de tratar de introducir estas nuevas tecnologías en la región y bueno, favorecer con eso el conocimiento de la utilización, ¿no? Porque claro, eso sin duda nos permitirá, en cuanto más a fondo conozcamos la tecnología, nos permitirá sacar las mayores ventajas que tiene, ¿no? Que de hecho las tiene y muchas, y ya como yo mencionaba hace un rato, están demostradas a nivel global, ¿no? Claro, decíamos al comienzo y por lo que leíamos también que países como Italia, digamos, van en punta con esta tecnología. Sí, el sistema italiano, digamos, Italia con el plan que se denominó en su momento el Telegestore, que es un plan que arrancó a principios del 2000, por el 2001 más o menos, instaló varios millones de medidores, de este tipo de medidores inteligentes. Eran los primeros medidores, o sea, no tenían a lo mejor todas las capacidades que estamos hablando de hace 16 años o 15 años, y bueno, 10 años para la tecnología, para este tipo de tecnología es un montón, ¿no es cierto? Han evolucionado todavía mucho más. Pero sí, fue uno de los primeros, si no el primero, de los programas realmente masivos que llevó a poder utilizar y conocer un poco a fondo las ventajas que tienen estas nuevas tecnologías, ¿no? Ingeniero Díaz, ¿qué especialidad de ingenieros está involucrado en este trabajo? Uno rápidamente piensa en un ingeniero electricista, pero también acá hay manejo de información, de datos, ¿hay otras ramas de la ingeniería que también intervendrían en este trabajo? Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, ahora, digamos, uno lo primero que se le ocurre, obviamente los ingenieros en electrónica también tienen mucho que ver, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones está muy, muy relacionado con estos medidores, porque ya digo, cuando vos me preguntabas cuál es una de las características, cuáles son las características destacables de estos aparatos, una de las primeras cosas que yo dije es la posibilidad de comunicarse, ¿no es cierto? Es decir, así, todo lo que tiene que ver con los ingenieros que manejan el tema de comunicaciones es decisivo. Claro. Bueno, y después también acá hacen falta tener en cuenta otras especialidades, el hecho de tener que tener una legislación adecuada, ingenieros que puedan manejar también el tema de energía, temas tarifarios. Claro. Ya digo, el gran salto no es, digamos, a nivel tecnológico ha habido un cambio muy grande, pero el gran salto que se está pretendiendo dar o que ya se ha dado en otros lugares es el llevar estas tecnologías bastante conocidas en otras áreas a un uso masivo a nivel residencial, ¿no? Esta es la gran diferencia por ahí que uno puede remarcar, es instalar millones de medidores, es decir, cuando estas tecnologías son conocidas, a lo mejor usadas en cientos o a veces exagerando en miles, en otros niveles de tensión, en baja tensión, en usuarios residenciales, enseguida uno pasa a hablar de millones, y eso, bueno, evidentemente implica poner en consideración cuestiones que habitualmente no se tienen.
Máxime teniendo en cuenta que los usuarios residenciales no tenemos por qué ser especialistas en manejo de energía eléctrica, ¿no es cierto? Por eso hablábamos hace un rato de la necesaria capacitación para poder explotar y conseguir todas las ventajas que estos sistemas implícitamente tienen, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos entonces al desarrollo que realicen en la facultad, es un tema de lo más interesante y bueno, le agradecemos mucho el contacto en nuestro programa de hoy. No, bueno, yo les agradezco a ustedes y sí, descarto que la experiencia que se está iniciando en la facultad es importante no solamente por la experiencia misma, sino porque se traslada inmediatamente a esto que vos preguntabas, cuáles eran los ingenieros que están involucrados. Bueno, todos los que pasen por la facultad van a tener la posibilidad, ¿no? Bien. Sí, un poco la idea, para que no quede picando ahí, el tema es que nuestra facultad tiene 10 departamentos, bueno, 9 más el edificio central, son 10 edificios, y tenemos una distribución que viene de media tensión a baja, transformamos en la propia facultad, y a partir de ahora también vamos a medir el consumo en tiempo real que tiene cada edificio. O sea, no solo vamos a ver la factura que viene del proveedor de energía, sino internamente nosotros vamos a poder saber cuánto se gasta en cada edificio y en cada departamento. Y lo importante es en toda la franja diaria, porque los medidores que tienen las casas hoy, vos sabés lo que gastaste en el mes, pero no en qué momento. Cuando te llegó la factura. Exacto. Pero además el hecho de poder hacer un seguimiento, un poco lo que decíamos hace un ratito, es decir, esto tiene un beneficio indirectamente sobre el ambiente, ¿no? Un beneficio social, un impacto directamente sobre el ambiente, porque ahorrar energía no solamente achica las facturas, ¿no? Sino que tiene un impacto favorable sobre el medio ambiente, porque bueno, se ahorran, en nuestro caso, en nuestro país, mucha contaminación ambiental, ¿no? Claro. Pasa como que cuando me ha pasado que hemos puesto aire acondicionado en las aulas y uno está puesto el aire acondicionado con las ventanas abiertas. Bueno, ese es un tema que... Y bueno, yo creo que en las casas pasa lo mismo, y esto, con una legislación que permita tener bandas de costo a lo largo del día, cuando la energía es más barata, que sea más barata para nosotros, entonces uno puede elegir en el momento que quiera hacer el gran consumo. Claro. Seguro. Muy interesante. Ingeniero Ricardo Díaz, director del LENE, muchas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias, Viviana, y gracias a Marcos también. Que tenga un abrazo. Bueno, que siga muy bien, un abrazo. Chao, chao. ¿Sabías que hasta 1969 Radio Universidad de La Plata, la primera emisora universitaria del mundo, transmitió desde el Departamento de Química de la Facultad, donde hoy funcionan aulas? Ingenier en Radio te lo cuenta. Acá seguimos charlando con Marcos, interesados en el tema. Decías, Marcos, ¿cómo es que vinculamos esto con lo del auto eléctrico? Sí, en países ya se está probando las microredes y suponete en un lugar donde haya 1000 autos eléctricos, está bien, uno los tiene que cargar, pero vos lo tenés en tu casa enchufado, y si de repente se necesita energía porque otro está consumiendo y vos no estás consumiendo, tenés tu auto ahí cargado, bueno, tu propio auto entrega energía a la red. Entonces, o lo cargas, o el auto le entrega cuando en los momentos que necesita energía a la red, porque hay mayor consumo, tu auto está generando hacia esa red. Y después de noche, cuando el consumo ya bajó en todo el lodo, tu auto se carga. Entonces, como que vos tenés almacenado en tu casa las baterías, tenés energía. Te imaginás, multiplicarlo eso por miles, o sea, eso permitiría hacer bastante ahorro de energía y todo eso. Claro. Me pregunto si los gobiernos, quienes gobiernan, los dirigentes, digamos, son receptivos a estas ideas, ¿no? Porque... Argentina no, para nada. Yo todas estas cosas que te cuento son egresados que vienen, bueno, el mismo Ricardo que ha ido varias veces a Canadá, donde este tema es de punta. Nosotros hemos presentado proyectos en la Dirección de Energía, tanto en la provincia como a nivel nacional, para hacer una prueba de un barrio, hacer estas políticas, para saber los consumos instantáneos, los horarios de consumo y todo eso. Y es como que... Y no prospera. No prospera porque el cuadro tarifario no estaba bien tampoco. Yo creo que ahora que empieza a dolernos el bolsillo, lamentablemente,
el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, y yo creo que a partir de esto, no lo inventé yo, lo decía el general, a partir de esto, yo creo que estas cuestiones van a empezar a tener importancia. Claro. Hay que preguntarse cuando no caminan estas grandes ideas, ¿por qué no caminan? Y bueno, efectivamente debe haber alguien interesado en el que, digamos, alguien que pueda perder en términos económicos con la implementación de estos trabajos. En Argentina es muy crítico, bueno, estamos viendo lo de la central nuclear, mucho tiempo los vendedores de combustibles fósiles no han querido que se genere. A mí me contaban las usinas nucleares normalmente funcionan todo el tiempo y acá se hacían funcionar mal en los picos, y no es para que funcionen los picos de consumo, sino en los momentos, o sea que esté funcionando siempre, y los que funcionen en los picos sean la de combustibles fósiles. Bueno, acá en Argentina prácticamente al revés. Claro, a propósito de lo que decís, estos días fue noticia lo que está pasando con Atucha, ¿no? Y con cientos de trabajadores de Atucha. ¿Cómo es la historia? Es lamentable porque Argentina, después de estar más de 10 años parado a las Atucha 2 y se había perdido el expertise, es más, el proveedor de Atucha 2 ya no era un fabricante, Siemens ya no fabricaba centrales, que había vendido toda la tecnología, y hubo que recuperar toda esa tecnología, traer a los viejos técnicos, hasta viejos técnicos de Siemens, se formó toda esta gente que posibilitó el armado de Atucha 2, y ahora se estaba con Atucha 3, y lamentablemente si se para, corremos el riesgo que toda esa gente capacitada, todos esos ingenieros, puedan ser absorbidos por cualquier otro país que quiera esta tecnología. Es calificar y la formación humana es lo más caro que hay, y se pierde muy rápidamente. Además ya nos pasó, digamos, ¿no? Que la fuga. Exacto, los ingenieros y también de otras disciplinas se fueron, después, bueno, vinieron los programas de repatriación y tuvieron la oportunidad de volver para desempeñarse en nuestro país. Esto sería lamentable. Se está hablando efectivamente de despidos en Atucha. Bueno, hay muchos trabajadores, estaba tratando de buscar el número. 1800, pero se dice, ponerles hay de todo tipo, pero hay cientos y cientos de ingenieros, y que por más que se diga que se quiere retomar a fin de año, la gente tiene que vivir. Claro. Y las oportunidades laborales se dan en todas partes del mundo. Porque lo que hablábamos de la escasez de ingenieros no es un problema argentino, es un problema global la escasez de ingenieros. Claro. Cualquier país del mundo desarrollado, tener ingenieros que no les sale un peso, porque se lo llevan de Argentina, y sin invertir un peso, tienen gente produciendo en otro país, cosa que acá nos costó muchísimo tiempo formar y se nos va. Como contrapartida también tuvimos en un medio platense, en el diario El Día, esta semana salió una nota interesante que titulan Ingeniería ya es un imán para los jóvenes. Digo como contrapartida de esto, ¿no? Porque efectivamente en 10 años la cantidad de inscriptos que en la universidad, por ejemplo, creció más del 50%. Sí, yo tuve una reunión en Ciencias Básicas este martes, y por los pobres profesores se estaban quejando que no alcanzan los docentes, las aulas, pero bueno, es buenísimo volver a tener muchísimos alumnos como teníamos históricamente en los años 70 o 80. Entre las respuestas o las motivaciones que se ensayan, que uno piensa, bueno, ¿por qué este crecimiento? Efectivamente tiene que ver con los impulsos que se ha dado a las carreras, llegar a los jóvenes contándoles de qué se trata la ingeniería, cómo es la carrera, con qué se van a encontrar cuando pisen la facultad, y también porque ya es de público conocimiento la enorme salida laboral que tienen los profesionales que pasan por la facultad. Estaba leyendo que también en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, hubo un incremento importante de inscritos en ingeniería, ¿no? Sí, se da, es un fenómeno que se da en todos lados, y también es un fenómeno que viene acompañado del aumento también de inscripciones de jóvenes y chicas también, sobre todo. Qué bueno. Que yo lo noto en la facultad, cuando camino, a mí me gusta caminar mucho en la facultad, y se ve mucho el incremento de mujeres en la facultad. Las mujeres que se animan. Y eso es buenísimo. Muy bien. Llegamos así, ya son las 8:30 de la noche, falta un minutito, y ya vamos a una pequeña tandita y ya estamos con las noticias.
Ingeniar en Radio. Animate a ingeniar tu futuro. 35 minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos en vivo hasta las 9. Esto es Ingeniar en Radio con Marcos Sactis, los vamos a acompañar. Les recordamos que se pueden comunicar al 422-0295, 422-0295. Chusmeen, ingresen a www.ing.unlp.edu.ar, es el sitio web de la Facultad de Ingeniería, y hay mucha información de interés, y también el canal de YouTube donde, entre otras cosas, pueden escuchar este programa. Recién escuchábamos en la tanda de la radio un fantástico spot a propósito de los 40 años de la última dictadura cívico-militar que azotó acá en la Argentina. Y en ese sentido queríamos comentarles que, bueno, la universidad empezó ya digamos, como que lanzó el mes de la memoria con una nutrida agenda de actividades que involucra a distintas facultades y también a los colegios de la universidad. Hay que decir que el lunes hubo una ceremonia muy interesante, trascendental, esto fue en el rectorado, donde se entregaron los legajos reparados de trabajadores, docentes y no docentes, que se desempeñaron en las distintas unidades académicas de la universidad y que fueron detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Esto es efectivamente un histórico reconocimiento a las víctimas, ¿no? Porque en realidad hace un año la universidad lo que hizo a través de un decreto, entiendo, es disponer la posibilidad de revisar más de 500 legajos y reconocer, darle entidad a la condición de detenido, desaparecido o eventualmente de asesinado a todo su personal, ¿no? A los docentes, a los no docentes y también a los estudiantes que fueron víctimas de la dictadura militar. Esto, bueno, fue una resolución, no un decreto, una resolución que firmó el mismísimo presidente de la universidad, Raúl Perdomo, y que lo que permite es dejar constancia oficial de los reales motivos por los cuales cientos de estudiantes, docentes y no docentes dejaron de pertenecer a la universidad. Efectivamente es un acto reparador, ¿no? Un acto muy conmovedor del que participaron familiares de toda la comunidad académica afectada por el terrorismo de Estado. Y en este sentido, como les decíamos antes, comenzó el mes de la memoria con distintas actividades. Pueden ingresar a www.unlp.edu.ar, ahí pueden descargar el cronograma porque hay distintas intervenciones artísticas y de toda índole académicas en las distintas facultades, en los colegios de la universidad, incluida la ANEXA, que es la escuela primaria, y es muy interesante de recorrer. En el caso de la Facultad de Ingeniería se está desarrollando una exposición de fotografía y documental sobre el impacto institucional del gobierno de facto en la Universidad de La Plata. En la mismísima facultad, Marcos, se está desarrollando, en 1 y 47. Y el 8 de abril se va a desarrollar la relocalización del espacio de la memoria de los jardines de ingeniería. ¿Qué se prevé para este acto, el 8 de abril? Esto es un poco una historia porque nosotros teníamos estaba la placa con los desaparecidos puesta en el jardín antiguamente, por actos vandálicos, esto estábamos hablando de hace más de 20 años, hubo que retirar la placa y ponerla en el hall central de la entrada de nuestra facultad, donde tenemos un espacio de la memoria, donde están las fotografías de los desaparecidos de la facultad, alumnos, docentes y no docentes. Y ahora, al ver recuperado los jardines, haber recuperado el predio con la reja, claro. Está en condiciones bárbaras el jardín. La idea en el jardín es volver a poner la placa que antes estaba afuera, es otra placa porque vamos a dejar la que está en el hall, vamos a volver a poner la placa y a recuperar ese sitio de la memoria. Y con respecto a lo que vos hablabas, sí, fue muy emotivo el acto, ver que a desaparecidos se les ponía que habían renunciado, que habían abandonado el cargo. Y bueno, lo único que yo pienso que todavía nos va a llevar ver cómo lo hacemos es con los legajos de alumnos, porque normalmente un alumno que deja la facultad no se dispara nada, o sea, un alumno que se nos anotó, hizo un par de materias y se fue, no dispara nada, o sea, para nosotros es un alumno que abandonó. Claro, pero no hay certeza de causas. Claro, pero en estos casos que ya se conocen que son alumnos que hayan desaparecido, creo que ameritaría
que por lo menos adjuntar una nota en sus legajos. En cada alumno tenemos un legajo, todos tenemos, nosotros tenemos, y me parece que estaría bueno poner en los legajos de esos alumnos desaparecidos porque están abandonados. Claro, claro, que responde del abandono a esa condición, digamos. Lo que se hizo en el rectorado son docentes, si bien algunos eran alumnos, pero eran porque eran ayudantes alumnos, entonces hay un legajo concreto de seguimiento. Claro, bien. Muy bien, momentos de distendernos un poquito con el gran Alberto Spinetta. Falta muy poco tiempo para que se cumplan 3 años de las inundaciones que azotó a La Plata y la región, ¿no? Berisso y Ensenada, con pérdidas, humanas, ya sabemos, más de 60 personas que fallecieron a causa de la inundación, y se afectó aproximadamente a un 30% de la población, esto incluido también todo lo que tiene que ver con las pérdidas materiales. Lo que estuvo en cuestión siempre, y en realidad lo han dicho los especialistas de la Facultad de Ingeniería, que han trabajado también con otras disciplinas, lo que se ha puesto en cuestión es la gestión del riesgo de inundaciones. Sobre esto vamos a conversar un poquito, vamos a tratar de echar un poco de luz para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la gestión del riesgo de inundaciones, y para eso saludamos a la ingeniera Cecilia Lucino. Ella es del Departamento de Hidráulica de la Facultad y coordinadora del curso de posgrado sobre gestión del riesgo de inundaciones en cuencas urbanas que se va a dictar próximamente en abril. Ingeniera, ¿cómo le va? Viviana Parlatore la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos, Sí, por favor. Bueno, cuéntenos un poquito, antes de meternos de lleno con el curso, ahora vamos a dar toda esta información del curso de posgrado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la gestión del riesgo de inundaciones? Bueno, cuando hablamos de gestión del riesgo de inundaciones, en principio estamos ya focalizados en cuencas urbanas, que es el caso que nos ocupa en este curso. Y dentro de las cuencas urbanas, las características de la ciudad de La Plata, que son diferentes de las que pudo ser la inundación, por ejemplo, en Santa Fe o en otro tipo de localidades. Está bien. Entonces, bueno, focalizados en La Plata particularmente, es identificar no solamente las cuestiones físicas del proceso, digamos, del evento de inundación, sino también todas las demás componentes que tienen que ver con lo urbano propiamente dicho, y entendiendo por eso la componente social, legal, ambiental, etcétera, que amalgamadas en lo que es una proyección en el tiempo de planificar qué situaciones pueden ocurrir, de qué manera estamos preparados, qué diferencias hay entre distintos sectores de la población para enfrentar un riesgo, etcétera. Bueno, constituyen esa fortaleza que lamentablemente generalmente no tienen las ciudades, o que las descubren su necesidad después de una tragedia. Claro, digamos, ¿no? Efectivamente eso es lo que ocurrió aquí en nuestra ciudad y en la región. A casi 3 años de este evento, ¿cómo estamos? Bueno, nosotros particularmente, que es lo que un poco nos impulsó a hacer este curso, que más que un curso es una semana de actividades que queremos desarrollar en el Departamento de Hidráulica, pensamos que se han hecho muchas cosas, que hemos aprendido mucho. Nosotros, por supuesto, tenemos una mirada desde lo académico, porque somos docentes, investigadores, hacemos extensión, todo dentro, desde un espacio académico, pero se han fortalecido lazos institucionales entre grupos interdisciplinarios, también con la sociedad toda a través de los representantes, por ejemplo, de las asambleas. Se han creado vínculos con la universidad, se ha generado también una mayor concientización en la educación de grado. Hay actividades de los alumnos totalmente orientadas al tema de inundaciones, y creemos que, bueno, esa es la manera en la que lo vemos nosotros desde nuestro pequeño ámbito de trabajo,
pero que también esto que estoy diciendo es un reflejo de lo que se ha movilizado en toda la sociedad y en todos los organismos, digamos. Ahora, ingeniera, le pedimos que hable un poquitito más alto, así tenemos Sí. mayor... por ejemplo, la ciudad de La Plata, en términos de prevención, si vuelve a llover esos casi 400 milímetros que es, bueno, fue un hecho que no se iba a poder atajar, digamos. ¿Mejoró en ese sentido la ciudad? Bueno, las obras de infraestructura mejoran, siempre producen mejoras, pero ya entrar en detalle de la magnitud de un evento frente a las consecuencias hay que analizarlo en cada caso particular. Digamos, cuando uno habla de un evento extraordinario, que no hay registros históricos y que no hay fórmulas, digamos, de la hidrología que permitan anticiparlo, evidentemente estamos hablando de algo que se escapa de todo lo que pueda atender una obra, ¿no? ¿Y cómo están trabajando, cómo se vinculan con las asambleas que sabemos que tienen una participación muy activa, ¿no?, y central en el tema? Bueno, existen lo que se llaman los veedores ciudadanos, que son elegidos en asamblea de las asambleas, digamos, representan a las asambleas y que están autorizados a acceder a toda la información referida a las obras de infraestructura, de todas las obras que se están haciendo. Entonces, nosotros como Departamento de Hidráulica, lo que estamos haciendo es acompañarlos en lo que es una capacitación para entender lo técnico, digamos, ¿no? Claro, porque... es un acompañamiento que además tiene una doble vía en el sentido de que también para nosotros es un vínculo muy interesante. Si bien nosotros no tenemos una incidencia directa en decir nada, sino simplemente acompañar en comprender, bueno, qué significa que esto se haga de esta forma, o que se haga antes, o que se haga después, etcétera. Las preguntas las traen los veedores, no todos, porque por supuesto también en esto hay una diversidad de visiones del tema, pero bueno, nosotros a quienes nos preguntan los escuchamos, digamos, hay un grupo de gente que está, digamos, mensualmente hay una actividad referida a este tema. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Marcos. Sí, es muy bueno lo que decís vos y aclarando, porque nuestra facultad, bueno, el Departamento de Hidráulica, lo que ha hecho es modelar las obras y compararlas con lo que llovió en su momento y con las trazas de las huellas que hay. Pero no es nuestra facultad la que diseñó las obras que se están ejecutando. Eso hay que aclararlo, porque muchos dicen las obras de la facultad. No. Nosotros somos consultores de las asambleas, del gobierno provincial, del municipal, pero lo que se ejecutó y lo que se está haciendo no fue un diseño en la facultad, y esto hay que aclararlo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros lo que trabajamos es con información que, por ejemplo, ya que lo mencionás, dentro de los programas de investigación, en particular el PIO, que es Programa de Investigación Orientada, que fue el que se dio desde la universidad a 5 grupos, dentro de uno de esos grupos nosotros tomamos como insumo, por ejemplo, las obras que actualmente están hechas, y analizamos el mapa, digamos, de lo que nosotros llamamos la mancha de inundación frente a distintos eventos de lluvia. Es decir, para nosotros eso es un insumo. Las obras que están hechas o las que se van a hacer son escenarios que nosotros podemos modelar y podemos anticipar hasta dónde se va a inundar. Muy importante también saber qué es lo que se está haciendo ahora, cuáles son las variables que indican la peligrosidad. O sea, no solamente es la profundidad, porque una cosa es la profundidad del agua cuando está quieta, sino también la velocidad del agua. Puede haber menos profundidad, pero que el agua arrastre a una persona, digamos. Y también el tema de los obstáculos, que no es un tema menor, es decir, que haya autos obstruyendo una calle, cómo eso influye. Todo eso lo estamos modelando, y es información producida en el marco de la investigación que queremos compartir también con la comunidad académica, con los tomadores de decisión. O sea, en este evento que digo que es más que un curso, también queremos mostrar los avances del Departamento de Hidráulica en materia de lo que sería, en este caso,
la elaboración de mapas de riesgo. Claro. Que nos parece que es una herramienta fundamental, Ujú. porque esa herramienta que nosotros la elaboramos, como decía antes, de la parte física, se complementa con los indicadores sociales que juntos, digamos, marcan una vulnerabilidad del espacio. Es Claro. decir, la vulnerabilidad de esta zona, de aquella, Ujú. por las distintas características, y eso se compara con lo que se llama la amenaza, o sea, que es en este caso la lluvia, ¿no? El evento de tormenta. Claro. Y eso es lo que nos da el riesgo, Claro. la relación entre estas dos cosas, ¿no? La amenaza con o sea, cómo la gente, de acuerdo a sus condiciones, está expuesta a un daño. Claro. En ese sentido, justo iba a hacerle una pregunta, un comentario, ¿no? ¿Qué otras variables entran en juego que no tenga que ver estrictamente con las obras? Porque muchas veces a la falta de obras se le ha machacado la mayor responsabilidad de la inundación. Pero Claro. hay en juego otros factores y algunos que tienen que ver con las actitudinales, lo que está en manos de los ciudadanos. Sí, por eso nosotros en la jerga se ha instalado mucho la palabra estructural y no estructural, para diferenciar lo que sería la obra física, que es lo que normalmente nosotros decimos se hace en las obras de inundaciones, y todo lo demás se engloba dentro de lo que es no estructural. A veces, por ejemplo, no está muy claro si los sistemas de alerta son estructurales o no, porque depende de qué tipo de tecnología se utilice. Por ejemplo, nosotros dentro del curso vamos a incorporar también una clase de el uso de radares para pronóstico hidrológico, ¿no? Que es otro elemento importante para elaborar planes de alerta. Pero hablando de esto, de la diferencia entre lo estructural y lo no estructural, dentro de lo no estructural están todas estas cuestiones que son muy amplias, pero van desde la educación, digamos que Claro. sería un aspecto fundamental, hasta los planes de contingencia, ¿sí? Que son las medidas que se deben tomar, en quiénes son los actores y qué procedimientos se tienen que seguir, cosas que a veces están en algún lugar, en algún papel, pero que difícilmente tienen acción luego cuando se necesitan, ¿no? Ujú. Aspectos legales, por ejemplo, en los códigos de urbanización, todas estas cuestiones son no estructurales, es decir, es todo aquello que no significa hacer una obra para que pase o se derive el agua. Está claro. Usted mencionó el mapa de riesgo. ¿Ya hay algún elemento que pueda contarnos Sí, de qué se tenemos, trata? Ajá. por eso va a ser interesante que se pueda mostrar esto en algún momento, como todo lo que se produce en el marco de los proyectos de investigación de estas características, va a ser público, evidentemente. Bien, bien. Así que es algo que ya está prácticamente elaborado. Esperamos. No lo elaboramos solo nosotros, ¿no? Esto es en conjunto con otros grupos de investigación. Bien, estamos ya sobre el final del programa, pero vamos a estar muy atentos a todos esos informes para poder replicarlos aquí en Ingeniería en Radio. Pero cuéntenos acerca del curso de posgrado. Claro, sí, eso te quería decir Sí, algo más, porque sí. en el curso de posgrado no solamente va a estar esto más clásico de la gestión de riesgo de inundaciones, digo clásico porque a esta altura ya hablar de los planes de gestión de riesgo es algo bastante sabido, pero bueno, vamos a traer a un referente internacional en el tema, que es el doctor Carlos Tucci, que es un consultor, ha recibido muchos premios por su trabajo en esta temática, y luego también, además de presentar los trabajos que hacemos nosotros en el departamento y con otras unidades académicas, vamos a tener un día, que es el jueves 7 de abril, totalmente dedicado, que es algo así novedoso, al tema participación ciudadana en los procesos de gestión del riesgo de inundaciones. Qué bien, muy bien. Lo va a dar la doctora Claudia Nathanson y va a tener participación de otros actores, no solamente académicos. Vamos a tener invitados también de representantes. ¿Sabías que cuando...
Bien, vamos a decirle a la gente entonces que este curso de gestión del riesgo es un curso de posgrado de gestión del riesgo de inundaciones en cuencas urbanas. Se va a desarrollar del 4 al 7 de abril en un horario que va de 9 a 13 y de 14 a 18, intenso, muy intenso. Se va a desarrollar en las aulas de posgrado del Departamento de Hidráulica. ¿Cómo pueden hacer los interesados para bien. Bueno, pueden entrar en la página de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Muy bien, bien. Entrando a la página de la facultad es fácil de llegar allí. Y quienes estén interesados en la actividad del jueves pueden consultar en la Secretaría del Departamento de Hidráulica. Bien. Ingeniera Lucina, muchas gracias por este contacto. Este será el primero de muchos, de sucesivos que vendrán, porque la verdad es un tema muy interesante y que atiende a toda la comunidad de La Plata y la región. Le agradecemos este contacto. Bueno, gracias por la difusión. Hablábamos con la ingeniera Cecilia Lucino del Departamento de Hidráulica y ella es coordinadora del curso de posgrado que le mencionábamos. Recuerden ingresar entonces a www.ing.unlp.edu.ar y en la solapa de escuela de posgrado ahí tienen toda la información. Vamos a seguir con el tema, Marcos, porque es enorme, hay muchas aristas para abordar y qué importante el trabajo que lleva adelante la facultad sobre este tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. Llegamos al final, nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, a las 8 de la noche. Gracias a Laura Naya por la puesta en el aire. Marcos Actis, como siempre, muy buenas noches y hasta el miércoles que viene. Muy buenas noches a toda la audiencia. Feliz fin de semana largo para todos. Felices Pascuas. Pascuas. Ahora sí. Chao, gracias. Chao.